al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Podemos sentarnos? Uno de estos tantos días que uno llega al trabajo y llega del trabajo, mejor dicho, y abres la puerta de la casa y lo primero que escuchas, alguien que dice que llegó papá. ¿Ah? Y tú ves que vienen corriendo. Y tú lo primero que piensas es, quiero aprovechar este momento, pero parecen tan cortos, tan rápidos, tan fugaces y crecen tan rápido. Yo meditaba en esto el otro día y la realidad es que nosotros hemos crecido en una cultura que nos enseña que un buen padre es el que le compra cosas a sus hijos. ¿Cierto? Y nosotros los padres y las madres pasamos gran parte del tiempo invirtiendo nuestra salud inclusive por tratar de comprarle cosas a nuestros hijos, por tratar de que estén bien, decimos, ¿no? Cuando la realidad es que lo más importante no es lo que le vamos a dejar por fuera, sino lo que vamos a depositar dentro de ellos. Mire, no importa cuánto usted le deje por fuera, si usted no ha depositado nada dentro de ellos, lo van a perder. Mientras que si usted deposita dentro de ellos, lo de afuera es accesible. La realidad es que durante mucho tiempo, lo que pasa afuera, a través del miedo, porque siempre comienza así en el hombre. Yo tengo miedo a que mi familia no tenga que comer. ¿Cierto? Pero después del miedo rápidamente transiciona a ambición. Y ya no solamente busco lo que necesito para comer, sino que ahora quiero más. Y a veces usamos de argumento de que, bueno, pero ¿será que Dios me dio la capacidad de hacer este dinero? Y voy a honrar el don que Dios me ha dado. Y sin querer queriendo, nuestro estilo de vida pasa de este monto a esta cantidad. Y nos doblan el salario y doblamos el gasto. Y al final, de una manera u otra, las presiones de este mundo, las ocupaciones de este mundo, la ambición hace que siempre estemos preocupados. Que siempre estemos pensando en este tipo de cosas. ¿Y qué pasa si viviéramos con la mitad del presupuesto? Pero pudiéramos dedicarle la mitad del tiempo a levantar reyes y sacerdotes de un reino inconmovible. ¿Qué pasaría? ¿Dónde quedaría la humanidad si nosotros que conocemos la verdad, honramos esa verdad y la depositamos en los hijos que son de Dios antes que ser de nosotros, para que caminen por estos tiempos que se avecinan y avancen en el reino de los cielos? Yo no sé si usted ha visto, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que había una barriada que se llamaba Altos del Golf, que eran puras casas por el club de golf, y eran puras casas brutales, enormes, de padres que en algún momento hicieron bastante trabajo y reunieron capital, pero después cuando tú veías que las siguientes generaciones venían, tú veías que algunas casas se echaban a perder, o que después de ver carros lujosos afuera, ahora veías carros que no eran tan lujosos, y tú decías, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles crean hombres duros. Los hombres duros crean tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Entonces, cuando tú naces con todo al alcance de tus manos, así, no lo valoras, no entiendes lo que cuesta,
no entiendes de dónde vino. Muchas veces lo menosprecias, por ende lo malgastas. Eso fue exactamente lo que pasó con las generaciones que vinieron después de Josué. ¿Se acuerdan que la última vez que nos vimos, Josué hizo un ministerio de tal magnitud que dos generaciones completas no cayeron en idolatría? Pero dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, verso 7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron con Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió de 110 años. Ahorita en el censo salió una señora por allá por la arena de 106. O sea que no es que... Panamá también, ¿eh? Y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al sur del norte del monte de Gaz. Pero mira lo importante, aquí dice, murió toda esa generación que estuvo con Josué y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Surgió una generación que no conocía al Señor, ni conocía lo que había hecho por Israel. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de no conocer al Señor? Pues que abandonaron al Señor, hicieron lo que ofende al Señor, adoraban a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, dioses que los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Mire, es bien importante que usted tenga claro que usted no puede conocer al Señor y adorar a otros dioses. Mire lo que dice ahí, como no conocían al Señor, hicieron esto. Un resultado inmediato de no conocer al Señor es hacer esto. Un resultado inmediato de conocerlo es no hacer eso. Y si por alguna razón todavía hay en su vida algún ídolo de esto que estamos hablando, es que le falta conocer un poco al Señor. Esa es la realidad. Mire lo que dice más adelante. ¿Qué hizo el Señor en el verso 14? Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que ellos salían a combatirle, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. El Señor no tenía nada en contra del pueblo de Israel, por cierto. El Señor había dado una palabra y Él estaba honrando a su palabra. Él les dijo, si ustedes hacen esto, yo hago esto. Si ustedes hacen esto, yo no los voy a proteger de sus enemigos. Entonces, a veces cuando a ti te está pasando algo, tú le quieres echar la culpa a la iglesia, o al pastor, o al mentor, o a Dios. Cuando el acuerdo tiene más de 2000 años de antigüedad, el contrato tiene más de 2000 años de antigüedad. Desconocer el contrato no te permite incumplir el contrato, uno, y desconocer el contrato no te permite no vivir las consecuencias de violar ese pacto. ¿Por qué? Porque te han dicho, nos han dicho, hay que conocer la palabra de Dios, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú no puedes reconocer una mentira si no conoces la verdad. No te puedes quejar de Dios si no conoces a Dios. Y no puedes conocer a Dios si ciertamente no buscas la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas una opinión de cualquiera persona que no conoce la palabra de Dios acerca de Dios, no pierdas tiempo. No pierdas el tiempo. No conocen al Señor. Enfócate más en que lo conozcan a estar debatiendo tonterías por redes sociales. Entonces, el Señor permitió que todos los pueblos que estaban alrededor atacaran a su pueblo. Pero cuando los atacaban, ellos se veían muy angustiados, entonces el Señor hacía salir líderes para que los libraran de esos invasores. Pero tampoco escuchaban a esos caudillos,
sino que se prostituían al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaban con él mientras él vivía. Cuando se moría, caían en manos de sus enemigos. Luego este caudillo los libraba del poder de los enemigos porque el Señor se compadecía de ellos. Si se moría, se corrompían más que los antepasados. O sea, este fragmento, por cierto, estamos hablando de los avivamientos. Vamos a ver el avivamiento de Jueces en la noche de hoy. Este fragmento, si usted quisiera conocer, dicen todos los libros de Jueces, eso es lo que sucede en todos los libros de Jueces. El mismo pueblo de Israel que fue sacado de Egipto con las 10 plagas, con todos los milagros. El mismo pueblo de Israel que vio caer maná del cielo, perdices, agua de la roca, ver el mar rojo partirse en dos. El mismo pueblo que cruzó el río Jordán, que vio caer Jericó, que venció a todos los pueblos de Canaán, que recibió la tierra prometida. Ese mismo pueblo se desvió a idolatría. Y lo que dice ese fragmento es que cada vez que ese pueblo se desviaba, no porque el Señor lo quisiera, sino porque Él tiene que honrar la palabra que Él envió, los enemigos los atacaban, los sometían, el pueblo lloraba, el Señor enviaba un líder para que lo salvara, el pueblo se acogía a ese líder mientras vivía, cuando ese líder se moría, se volvían a corromper. Y así el ciclo una y otra vez. ¿Le parece sorprendente eso a usted? Claro que no, porque eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos tener un promedio de este tipo de vueltas por año. Por cierto, yo quiero que usted sepa que cuando a usted le pasa esa vuelta, no es que en ese momento usted cayó en ese pecado. No es que en ese momento su corazón se desvió. No. Su corazón estaba desviado. Dios permitió que las circunstancias expusieran lo que ya estaba en su corazón para hacerlo libre. Porque dice la palabra de Dios que del corazón salen todos los asesinatos, los malos pensamientos, la lujuria. Todas las cosas ya están aquí. Lo que pasa es que no hemos sido expuestos a las circunstancias adecuadas para que eso salga. Dicen por ahí, tú quieres ver lo que hay en el corazón de un hombre, dale poder ilimitado, placer ilimitado, dinero ilimitado. Y tú vas a ver realmente qué hay aquí. Porque cuando nos está yendo mal, todos estamos súper espirituales. ¿Sí o no? Cuando uno está pasando por una enfermedad grave, un proceso, eso es, me paro a las 3 de la mañana, no me pierdo una reunión, leo todos los días. Cuando la cosa se comienza a poner bien, bien ante nuestros ojos, bien es que mi carne está comiendo bien, comienzo a descuidar. Y Dios me deja hasta que me estrello y comienza el ciclo de nuevo. A veces unos ciclos son más largos que otros. A veces uno anda por ahí caminando y dice, ya yo maduré. Hasta que la luz del Señor nuevamente expone un área de nuestro corazón que necesita ser transformada y tú dices, eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 28. Cuando eran liberados, volvían a hacer lo que ofende a Dios. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti, desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Y si eso nos pasa a nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿qué pensará la gente que está afuera? Y dirán, ¿para qué me voy a meter? Si yo veo que el que está adentro pasa una y otra vez por las mismas cosas. Mire, Dios, el plan de Dios siempre ha sido llamar a sus hijos a asociarse con los planes que Él tiene aquí en la tierra. Siempre ha sido el plan y la voluntad de Dios.
Pero nosotros, el pueblo, nos apartamos de ese compromiso, de esos propósitos que Él tiene para nuestra vida. Vivimos en altas y bajas, vivimos temporadas. Decimos, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida. Ahora sí voy con todo. El enemigo es el bombero más eficiente que hay. Todos ustedes saben que han estado acá arriba en emoción y en compromiso. Y llega el diablo y dice, shh. Y usted no sabe ni cómo ni cuándo. Y todo eso se fue. Hasta que usted se da cuenta, por la misericordia de Dios, que usted dice que estás haciendo. Y vuelve y se tira. Y vuelve y se enciende de nuevo. Usted no se da cuenta que esto está diseñado precisamente para eso. Usted no se da cuenta que si no se está encendiendo, se está apagando. No hay puntos medios. Siempre nos estamos moviendo. Yo siempre pongo este ejemplo. En una esquina está Dios, en otra esquina está el enemigo. Usted se está moviendo en alguna de las dos direcciones hoy. Por eso que esta pelea es diaria. Cada día usted tiene que pelear por buscar más a Cristo. Cada día usted tiene que levantarse y decir, yo quiero lo que tú tienes para mí hoy. Yo te quiero a ti, yo te voy a buscar a ti. Desde que comienza el día, usted está escogiendo a Cristo o no a Cristo. Y al final del día usted va a cosechar. Usted sabe cómo usted llega a su casa. Después de haber estado bien orado, bien meditado en la palabra, evangelizando a todo el mundo en el trabajo, usted llega a su casa feliz. Pero usted sabe cuando el enemigo lo ha metido en el saco suyo y lo tiró así en la puerta después. Destruido. Destruido. Prometiéndole a Dios que mañana va a ser diferente. Cada vez que nosotros nos desviamos, Dios manda a alguien, a un profeta, a un hermano, a un mentor, a un pastor, a un predicador, a que nos diga estas cosas en la cara y te diga, hey, para hoy. Dejémonos de cuentos, de argumentos, de excusas, es hoy. No que el lunes. ¿Por qué? ¿Por qué la gente siempre dice el lunes? ¿Ah? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué vamos a escoger muerte cuando podemos escoger vida? ¿Por qué voy a escoger vivir una mentira cuando puedo vivir una promesa? ¿Por qué puedo escuchar su menosprecio y sus engaños cuando puedo mirar sus ojos? ¿Por qué voy a escoger escuchar las mentiras del enemigo cuando puedo mirar los ojos del Señor? Todos los días escogemos. A veces nos mienten tan fuerte que nos da esta vergüenza. Decimos, es que ya no soy suficiente. Llevo tantos días sin hacerlo que ya no me siento digno de irte a buscar otra vez. Pero Él te dejó dicho que Él está a la puerta y llama. No es que está a la puerta y llama. Y si tú abres hoy, Él entrará y cenará contigo. Ahí no dice ni siquiera que te va a regañar. Ya tú vas regañado. Nadie llega a las buenas, usted lo sabe. El tema es que cada vez que Dios manda a alguien, como hoy, uno rechaza eso. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto tiene que ver con que soy culpable o no soy culpable, y a lo mejor ahí donde usted está en la silla, usted está diciendo por qué usted está así. Y que yo no entiendo lo que usted está viviendo. Y es verdad. Porque yo no lo estoy viviendo. Yo estoy viviendo lo mío. Pero eso no importa. La realidad es que lo que tú estás viviendo no tiene nada que ver con lo que puedes vivir en Él. Tú le estás diciendo a Dios lo que tú estás viviendo y Él te está diciendo lo que puedes vivir. Tú estás pensando en lo que pasó y Él te está hablando de lo que pasará. Y muchas veces nos traemos ese muerto, ese pasado a nuestro presente para perjudicarnos el futuro. Entonces rechazamos lo que nos están diciendo. Decimos, señor mentor, muchas gracias, pero eso no es así. A pesar de que usted sabe que es así. Sí, porque a veces uno dice una mentira tantas veces que se la cree uno. ¿Cierto? Y cuando negamos ese salvavidas, cuando negamos esa oportunidad, comenzamos a experimentar las consecuencias del pecado.
Comenzamos a entrar en tristeza. Comenzamos a entrar en ansiedad, en miedo, en insomnio, en dolor. Y entonces, cuando ya hemos sufrido lo suficiente, reconocemos que eso que nos dijeron en ese momento era verdad. ¿Sabes lo que decimos en ese momento? ¡Ah! Dios me reveló. No fue que, ¿sí o no? Hay alguien que te dice, pero tú de repente dices, ahora sí Dios me habló, a pesar de que te dijo lo que ya te dijeron. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora la circunstancia evolucionó y ahora estás tan mal que tu orgullo está en el piso y ahora sí puedes escuchar. Pero en ese momento tu orgullo estaba tan alto que no te dejaba escuchar. Acuérdense que Dios al orgulloso lo trata de. Entonces tú clamas a Dios en ese momento y Él en su infinita misericordia vuelve y te recibe. Vuelve y te deja entrar. Y ese es el ciclo que nosotros vivimos una y otra vez. Yo quiero que usted sepa que en el libro de Jueces hubieron 8 avivamientos, producto de 8 apostasías. O sea, 8 veces pasó eso que les acabo de describir. Jueces 3, 6, 11 dice: los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos. Ya no solamente se dejaron influenciar por la cultura, se casaron con esa gente. Se casaron con la gente que Dios había mandado a matar. Por eso que Dios lo había mandado a matar. Y las propias hijas de los israelitas se casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron imágenes de Baal y Acera. El Señor se enfureció de tal manera que los vendió a Cusán Risatayín, a quienes estuvieron sometidos en cautiverio 8 años. ¿Qué necesidad? Eso es como cuando un hijo de alguien cae preso. ¿Tú sabes? Sin necesidad. Viviendo en una barriada. Papás están trabajando, hay comida en la refri. Es que no, que lo agarraron con una AK y... sin necesidad. Teniendo como papá al Dios del cielo. ¿Cómo tú caes en cautiverio de un pueblo pagano 8 años? 8 años son 8 años. En ese momento clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, se llamaba Otoniel, hermano menor de Caleb. Y Otoniel libró a los israelitas y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y él se convirtió en su caudillo. Y la paz duró 40 años. Los años que vivió, ¿qué pasó aquí? Israel se desvió. El método de disciplina de Dios para Israel es cautiverio. Israel clama al Señor. El Señor levanta un libertador. Viven un periodo de avivamiento de 40 años. La pregunta es, ¿cuántos años llevas tú en cautiverio? Pastor, yo estoy en la iglesia, ¿cómo usted me va a decir que yo estoy en cautiverio? El peor cautiverio es el que no sabes que estás en cautiverio. Porque hay cosas que son evidentes. Las cosas más rápidas, más que si la pornografía, que si los vicios, que eso es lo básico. Pero tú puedes ser esclavo del dinero. O sea, es bien difícil porque está la raya que traza todo el mundo de que Dios me bendijo. Nadie va a ver eso como un problema. Hasta que está por encima de Dios en tu corazón. Hasta que es el factor principal bajo el cual tú tomas tus decisiones. ¿Cuál es el factor principal cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida? ¿Es la voluntad de Dios o es el dinero? Ahí está. Después de este señor Otoniel, vinieron 3 más, Ahot, Samgar y Débora. La disciplina de Dios, primero los dejó 18 años con Moab, Amón y Amalek. En el tiempo de Samgar con los filisteos, en el tiempo de Débora con Canaán por 20 años. ¿Sabes lo que está en cautiverio 18 años? O sea, yo no estoy hablando de vamos a migrar a Panamá. No. Yo estoy hablando de esclavitud por un pueblo pagano.
como si ahorita mismo nos invadiera una tribu pagana y nos agarrara de esclavos y nos sometiera a hacer sus rituales. 18 años primero y después 20 años. O sea, hay gente que estuvo en cautiverio toda su vida ahí. Para cada uno de ellos levantó a Ahot, a Samgar y a Débora, y los años, 80 años, no habla, 40 años. O sea, yo necesito que nosotros entendamos que lo que usted y yo experimentamos no es nuevo. Eso es una condición completamente normal de nuestra naturaleza, de nuestra carne. Y que si el pueblo de Israel lo vivió una y otra vez, a pesar de que el mismo Dios vivió entre ellos, a pesar de que el mismo Dios hizo todos los milagros que hizo entre ellos, porque si hay algo que a mí me gusta del pueblo de Israel, es la revelación de Dios, del Padre que ellos tienen. Porque acuérdense que ellos no reconocen a Jesucristo. Pero cómo ellos se refieren al Padre es muy interesante. La historia de Gedeón dice que los israelitas nuevamente en Jueces 6 hicieron lo que ofende al Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Usted no está viendo. Esto ¿sabe qué parece esto? Esto parece una persona que cae preso 10 años, sale 6 meses, cae preso de nuevo, sale 5 meses, cae preso de nuevo. Y uno se pregunta cuando uno ve a esa persona, dice, pero ¿qué pasa? Y no crea, hay hombres que han vivido toda su vida en las instituciones penales que cuando tú les dices, vas a ser libre, dicen, yo no quiero ser libre, porque yo no sé cómo vivir siendo libre. Porque tienen mentalidad de preso ya. El diablo les ha sembrado que son presos a tal punto que piensan que eso es lo que ellos son. Y no conocen otra cosa. No conocen cuál es su destino. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se escondieron en las montañas, en las cuevas y otros lugares de refugio. ¿Ustedes están claros que estos son los mismos israelitas herederos de la tierra que fluye leche y miel? Que Dios les dijo que les iba a dar. Y están escondidos, metidos en cuevas, en huecos, sin alimento, en la oscuridad, sin agua, expuestos a los animales, por haber escogido ofender a Dios. Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? Y ahí usted va a llegar a sus propias conclusiones, porque son distintas para todo el mundo. ¿Usted realmente primero cree en Dios? ¿Usted realmente cree que Dios es bueno? ¿Usted cree que el Evangelio es real? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo realmente vino a esta tierra, se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó al tercer día? ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? ¿Usted cree que cada una de esas promesas son para usted y su familia? Hágase esas preguntas. Confronte su corazón a la verdad. Y si realmente llega a la conclusión de que, mira, ¿tú sabes algo? Yo realmente no creo esto. Pida la ayuda al Espíritu Santo para que le revele esa verdad, porque eso es verdad. Y si después de todas estas cosas usted dice, todo esto es verdad, yo no le creo a Dios porque no me conviene creerle a Dios, porque si le creo a Dios tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces pídale también ayuda al Espíritu Santo, porque en la presencia del Espíritu de Dios hay libertad. Pero bajo ninguna circunstancia viva a medias. Bajo ninguna circunstancia se automedique pensando que puede vivir esto a medias. El Evangelio es real. Y usted tiene que confrontar cada día lo que usted está experimentando en su vida, en su trabajo, en su familia, con lo que dice la palabra de Dios. Y no se puede conformar con nada menos de lo que dice la palabra de Dios. Y si por alguna razón en su casa los espíritus que se están moviendo no son los espíritus de Dios, entonces algo hay que cambiar. Lo bueno es que el mismo Espíritu Santo te va a dirigir a lo que hay que cambiar.
te va a llevar a montar altares de adoración en tu casa, te va a llevar a confrontar el pecado en tu casa, te va a revelar el pecado en tu casa, te va a llevar a acercarte a Él, porque si hay alguien que quiere que esto suceda, es Dios. Si hay alguien que murió para que esto sucediera, fue Dios. Entonces, por mucho tiempo nos han vendido la vuelta de que vente los domingos, vente los miércoles y vamos en coche. Pero en el centro de mi hogar no está el Señor. Los frutos del Espíritu Santo no los veo en mi vida. No estoy caminando en el gozo del Señor. La semana pasada había un par de días que había bastante presión en el trabajo. Y yo tengo una compañera que es como no sé, como esa cajita que uno abre y ¡pum! Sale un... Entonces todas las mañanas dije, buenos días. Y ya yo tenía como una hora de haber llegado. Y ya yo estaba en el hueso. Y se para en la puerta y dije, buenos días. Y yo dije, hola. Y ahí dije, pero te veo como preocupado. Y se va. Y yo me quedo y dije, sí, porque uno, ¿cuál es la primera reacción de uno? Ah, no, si es que si yo llegara a la hora que tú llegas, yo no estuviera preocupado. Quiero que sepa que eso fue lo primero que pensé. Pero después me puse, eso no importa. Al final, ¿qué estoy proyectándole yo a la gente de mi trabajo del Evangelio? Estoy hablando de un solo día. Y yo me confronto. Cuando usted ve que alguien confronta mucho, usted no tiene idea de cómo se confronta a sí mismo. Entonces yo me confronto y digo, hey, aquí algo está mal, vamos a adorar. ¿A qué vinimos a este lugar? Si no, ¿cómo la gente va a venir a este lugar si no hay paz? ¿Cómo la gente va a querer buscar a ese Cristo del quien estamos enamorados si no lo ve a través de nosotros? Y tiene que ser constante. Eso no significa que siempre vamos a estar arriba. Eso significa que en el día que estamos abajo tenemos que entender y reconocer que estamos abajo y humillarnos y buscar y beber de esa agua y buscar de ese espíritu que está allí para nosotros. Porque todo ese pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. Ojo, no es un detalle menor. Nosotros sí. Nosotros sí. Nuestro juicio es diferente al juicio de ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿a qué lo estoy invitando? A que usted sea exigente con usted mismo. Porque nuestro Dios fue exigente con Jesús en esa cruz. Porque el precio que se pagó fue bien alto para que usted esté viviendo por debajo de lo que el Evangelio puede hacer en la vida de alguien. Así que si usted no está experimentando el Evangelio a plenitud, exíjaselo. Y exíjaselo no desde el ángulo de que usted lo puede crear en usted mismo, exíjaselo desde el ángulo de que usted no está buscando al Señor como debería buscarlo, porque Él cumple lo que promete y Él no miente. Y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y Él dice que si tú me buscas, si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Y que si permaneces en mí, darás fruto. Entonces, como yo no estoy dando fruto, ¿estás permaneciendo en Él? ¿O Él es un auto rápido? Pasé hoy, busqué mi comida, comí y se acabó. ¿O estás todo el día? ¿Estás llevando cada conversación? ¿Estás dándole gracias todo el tiempo? Yo no te hablo de sentarte a orar 6 horas, porque no todo el mundo puede sentarse a orar 6 horas, pero tú puedes estar todo el día conectado con Dios. Todo el día tú puedes estar hablando con Dios. Así que pasó exactamente lo mismo con Gedeón y el pueblo de Israel, y Dios tuvo que levantar a Gedeón, un personaje muy interesante esta historia. Y después que Gedeón los libertó, tuvieron paz 40 años. Eso es como un pueblo que cae en dictadura cada 40 años. ¿Se imagina? Un país que cada 40 años
permite que se levante un dictador. ¿Qué pasa? Este ciclo de apostasía, avivamiento, de idolatría y avivamiento se ve repetido muchísimo en la historia de la iglesia. Una y otra vez. Y también, como ya se los menciono, se ve repetido en nosotros. Cada uno de ustedes tiene la opción diaria de decidir hacia dónde está caminando. Miren, el libro de Jueces se caracteriza que cada vez que se moría un juez, todo el mundo pensaba que era el juez. No sé si se entendió eso. Cada vez que se moría uno de los jueces que Dios había levantado, luego todo el mundo pensaba que a nivel individual ellos eran los jueces de su vida. Y ellos podían tomar las decisiones que ellos quisieran. Y cada vez que un ser humano piensa que puede tomar las decisiones que quiere, va a tomar una decisión distinta a la de Dios. Esa fue la mentira que yo quiero que usted sepa que se sembró en ese jardín del Edén. Conocer el árbol del bien y del mal le hace creer al hombre que tiene la capacidad suficiente para determinar lo que está bien y lo que está mal. De que puede ser un juez. ¿Cómo nos va en el sistema penal de nuestro país con los jueces que tenemos? ¿Ah? ¿Son justos o son injustos? Si es que llega a juicio uno. Hay un poco de gente que no lo juzgan nunca. Y están condenados sin haber sido juzgados. Mire, solamente hay un Dios, solamente hay un juez justo. Solamente hay un juez justo. Y honestamente, el hecho de que sea justo a mí me impresionaría. Porque cuando un juez es justo, va a aplicar la justicia el día del juicio. Y nosotros vamos a llegar delante de Él y lo vamos a encarar como nuestro Salvador o como el que va a dictar la condena que vamos a tener para siempre. Usted tiene la decisión de cómo quiere encarar esa reunión. Como el evento que ha esperado toda su vida o como el evento que pensó que nunca sucedería. Porque así como Dios levantaba jueces para el pueblo de Israel, Dios envió un juez para librarnos a nosotros del pecado y de la esclavitud para siempre. Y ya no se necesitan más jueces, porque ya el único que tenía que ser enviado fue enviado. Y hoy tú tienes la oportunidad de seguirlo, porque a diferencia de los otros jueces, este no morirá nunca. Esto no va a ser 40 años ni 80 años, esto va a ser millones de millones de millones de años, una eternidad para siempre bajo la autoridad de este juez perfecto. Mire, la realidad es que jueces nos ayuda a conocer a Dios, a conocer el corazón de Dios, un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que honra su palabra, que tiene amor por su pueblo, que cumple su promesa, a pesar de que yo no la cumpla, Él la cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estoy haciendo lo que está mal, yo voy a experimentar esas consecuencias. Pero eso no significa que Él me va a abandonar. Él va a ser fiel. Él es fiel. Él dijo que estará conmigo hasta el final de los tiempos. Otra cosa importante, la prosperidad no significa que estás bien con Dios. Este pueblo estaba en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, habiendo vencido a todas las tribus a su alrededor. Sin embargo, estaban alejados de Dios. Y eso es bien peligroso, porque a veces cuando alguien anda en prosperidad, o con capital, o con posesiones, piensa que está bien con Dios. Mira, tú puedes levantar dinero siguiendo los caminos de este mundo. Y a veces pasa en las iglesias. A veces tú piensas que una iglesia está bien porque tiene plata. Y hasta la misma iglesia puede adoptar los medios del mundo para conseguir plata. La prosperidad no significa que estás bien con Dios. Estar bien con Dios trae prosperidad. Estamos de acuerdo. Pero eso no es el único requisito, ni el principal, ni el fruto principal. Mira lo que dice Jueces 2:10. Después de toda esta generación se hubo reunido con sus antepasados, llegó otra que no conocía a Dios. Mira, uno puede convertir el conocimiento, los negocios, en un ídolo también.
Y después uno dice que, pero voy a diezmar. A lo mejor Dios me está permitiendo reunir toda esta plata para levantar y construir una iglesia. ¿Tú crees? Nada que te aleje de Dios viene de Dios. Nada que te aleje de Dios viene de Dios. Dios no te va a dar un trabajo que lo aleje de ti. ¿Sabe que Gedeón, a pesar del ministerio que tuvo, después se torció al final? Dice en el capítulo 8, verso 27, Gedeón convirtió el oro de un efod que colocó en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó adorándolo allí. O sea, después de haber libertado al pueblo de Israel, el mismo Gedeón cometió idolatría. ¿Qué les quiero decir con esto? Los líderes, los mentores, los pastores te pueden fallar porque son hombres. Y muchas veces las iglesias posicionan a un pastor, a un mentor, a un líder, a un evangelista, a un profeta en un pedestal que no le corresponde. El único que no te va a fallar se llama Jesucristo. El único que es santo y será santo para siempre es Jesucristo. Eso no significa que nosotros queremos fallar. Al menos lo digo por esta iglesia. Lo que te digo es que no pongas tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en el Señor. Porque el hombre sigue siendo hombre. Y después, el juicio de la iglesia contra alguien que peca es más severo que el mismo juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por la magnitud del pecado? No, porque lo pusieron allá arriba y después lo tuvieron que bajar. Pero el mismo Dios dice que perdona nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Y las mismas iglesias nos entierran. Nuevamente, eso no significa que debemos o podemos. A quien más da, más se le pide. Y nuestro asiento tiene un juicio más severo por la responsabilidad. Nuestro único modelo de fe es Jesucristo. Ni un hombre o mujer debe ser elevado a lugares de idolatría. Así que como dice nuestro pastor, si usted me escucha hablar algo a mí, búsquenlo en la Biblia. Y si me equivoco, confrónteme. Ayúdeme a crecer también. Pero no tome por 100% verdad lo que cualquiera de nosotros les diga. Lo único que es 100% verdad es la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender del libro de Jueces también y de estos avivamientos? Tenemos que apoyarnos en la verdad y no en nuestra propia opinión. Porque las opiniones son relativas. Las opiniones cambian con las épocas. Lo que se opinaba en los años 50 no es lo mismo que se opina hoy. Lo que se opina en el Islam no es lo mismo que se opina aquí en Panamá. Entonces tú no te puedes guiar por las opiniones. Las opiniones son subjetivas. Dependen de los paradigmas, de lo que tú hayas vivido, de tus heridas, de tus traumas, de la cultura. Lo único que es verdad es la palabra de Dios. Una vez había un señor que le preguntaron, ¿usted por qué le tiene miedo a la moral subjetiva? ¿Sabe lo que es la moral subjetiva? La moral subjetiva es lo que estamos viviendo allá afuera. Que todo el mundo dice lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que es moralmente correcto y moralmente incorrecto depende de tu opinión, pues. Y ya, y tú tienes tu propio código. Cuando le hacen esta pregunta, este señor dice, yo le tengo miedo a la moral subjetiva. ¿Tú trancas tu puerta en las noches? Entonces tú eres el que le tiene miedo. Porque la moral subjetiva también puede decir que yo pienso que está bien, métete un tiro. La moral subjetiva trata de apoyarse en que la raza humana es buena, en esencia. Y nuestra palabra dice que la raza humana no es buena en esencia. Más bien dice que Dios inclinó su mirada en la tierra buscando un hombre bueno y no halló a ninguno. A ninguno.
Entonces nosotros tenemos que tener un estándar moral y tenemos que vivir bajo ese estándar moral y tenemos que proyectar ese estándar moral y enseñar ese estándar moral, y es la palabra de Dios. Y esto pasó en Jueces, ¿ah? No había ni siquiera nacido nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Jueces 21-25. En aquellos días Israel no tenía rey, no tenían liderazgo, no tenían autoridad, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy? No podemos estar dispuestos a cambiar la verdad por tolerancia. No pensemos que la tolerancia es amor. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa cruz y el pecado de la humanidad le cayó encima, su papá lo asesinó. Ese es el tipo de tolerancia que Dios tiene sobre el pecado, que cuando cayó sobre su propio hijo, estuvo muerto en esa cruz. Así que usted imagínese cuál es la tolerancia que Dios tiene. Una cosa es que usted ame a las personas que están perdidas en este momento. Pero ese amor usted no lo manifiesta a través de tolerar algo por lo cual nuestro Señor tuvo que morir en esa cruz. Ese amor usted lo manifiesta con compasión, con intercesión, amándoles. Usted le va a decir a su hijo, cuando está haciendo algo que lo puede matar, que siga. No, usted lo va a detener. Usted le va a decir, esto que estás haciendo te va a llevar a la muerte. Yo una vez escuché que alguien decía que no hay acto de amor más grande que decir a alguien que si no para de hacer lo que está haciendo se puede ir para el infierno. Pastor, eso es amor. Estás evitando el mal más grande que pueda vivir. Estás evitando el mal más grande que pueda vivir. Pero es que así no nos vamos a ganar a nadie. Y te lo estás ganando como estás intentando ahorita. ¿Tú prefieres llevar una relación en paz hasta el infierno? ¿O una medio violenta que traiga arrepentimiento? Miren, cuando hacemos lo que es correcto ante nuestros propios ojos, nos volvemos nuestros propios dioses. En nuestras casas, en nuestros trabajos. Cuando en el mundo entero todo el mundo actúa como su propio Dios, por eso es que estallan las guerras, porque cada uno va detrás de sus ambiciones y de sus deseos sin considerar a los demás. Por eso es que son las discusiones en el hogar, en el matrimonio, en los trabajos. Si cada uno de nosotros deja de pensar en sí mismo y confía en que nuestro destino está en las manos del Señor y comienza a pensar en los demás, uno va a ver transformación en los demás. Pero cada vez que nos hacen algo, yo lo que pienso es, mira cómo me ofendieron a mí. ¿Cierto? Y no pienso en cómo yo lo ofendí a él. Cantar yo quiero ser como tú es muy fácil, pero ser como tú no es tan fácil. Tenemos una oportunidad única porque Cristo es real, porque Cristo está dentro de nosotros y lo único que tenemos que hacer es buscarle de todo corazón para que Él crezca en nosotros e inevitablemente el mundo entero lo pueda ver. Entonces no es tan difícil. Lo único que tenemos que poner a un lado es el orgullo, la falta de perdón, nuestras agendas, nuestros planes y comenzar a vivir realmente para Él. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, familia. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu libro están contenidas todas las palabras que tú tienes para nosotros. Y hay tantas historias, Señor, que reflejan lo que hemos vivido una y otra vez. Señor, yo realmente te pido que nos ayudes. Yo realmente te pido que tú tumbes
esa mentira de ya yo estoy haciendo suficiente. Yo te pido que tú tumbes esa mentira de ya yo te conozco. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres ese tesoro escondido. Ayúdanos a entender que solo en ti, Señor, está nuestro lugar, está nuestro destino. Que solo en tu palabra podemos descansar, que no hay nada más importante, Señor, que no hay fama, que no hay títulos, que el título más importante es ser tu hijo. Que después de que tú nos has impresionado, ningún hombre nos puede impresionar. Ayúdanos a vivir por buscar tu corazón, por honrar tu palabra, por vivir tus promesas, por llevar este evangelio hasta el confín de la tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.